vamos a compartir, vamos a platicar de los tipos de juicios que prevé el Código Nacional. Juicios, recuerdan que habíamos platicado anteriormente que habíamos platicado que había en los libros, ¿no? Que habría un libro tercero de la justicia civil y que había un libro cuarto de la justicia familiar. Hoy vamos a platicar de ese libro tercero. De ese libro tercero, en ese libro tercero habíamos hablado de que estaban regulados diversos juicios. En este libro tercero está regulado el juicio ordinario civil oral en los artículos 456 a 469. Están regulados 7 juicios. Segundo, el juicio ejecutivo civil oral está en el 470 al 485. Están reguladas las tercerías en el 486 al 585. Está regulado el, el especial hipotecario, está regulado el arrendamiento inmobiliario oral, está regulado la inmatriculación judicial oral y está regulado el juicio arbitral. Son 7 juicios, ¿no? En materia civil y hay uno más que es el sumario. Entonces, el ordinario es el genérico más 7 más que no están no está dentro de la, por eso les digo que está más mal organizado el código, pero hay uno sumario, ¿no? Entonces, recuerden que yo les dije que al analizar desde el punto de vista constitucional y convencional este código, debemos de analizar si se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, si hay una notificación o un emplazamiento, si hay una fase de litis, es demanda, contestación, si hay una fase de pruebas, ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, valoración, si hay una fase de alegatos, y hay una fase de sentencia y una ejecución de sentencia, ¿no? En el caso del juicio ordinario civil oral, está regulado en el capítulo del 456 al 469. No está regulada la demanda ni la contestación, no está regulada la reconvención ni la contestación. Está regulada desde la audiencia preliminar a la audiencia de juicio, la sentencia y la ejecución. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a las reglas generales que ya habíamos platicado. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto un capítulo de reglas generales? En el libro segundo, o sea, en el libro anterior, habíamos visto una etapa postulatoria, el título segundo, etapa postulatoria en el libro anterior, en donde habíamos analizado la demanda en el artículo 235, habíamos hablado que había una litis abierta en materia familiar y había una litis cerrada en materia civil, habíamos hablado que había una discriminación normativa y que me parecía que podía ser cuestionada de inconstitucional e inconvencional, habíamos hablado de que había una admisión, prevención o desechamiento, una contestación y una reconvención y una contestación, y regulada la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esta es la etapa postulatoria. Este tronco común
no está regulado en el juicio oral ordinario, oral civil. Entonces, tenemos que regresarnos a esta etapa postulatoria para continuar, para ordenar nuestro código, nuestro juicio oral, ordinario, oral, civil, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy sencillo el trámite, es una demanda, es una contestación, luego la contestación, luego viene, puede ser una reconvención, viene una contestación, una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, una sentencia y una ejecución. Miren, la forma más sencilla de analizar este tipo de juicios, ya sea este juicio ordinario civil o los especiales, estos especiales que son el ejecutivo, las tercerías, el hipotecario, el de arrendamiento, el de inmatriculación, el arbitral. La forma más sencilla es analizándolo por las etapas procesales que tienen que ver con las tres premisas que se analizan en un juicio. En un juicio se analizan tres premisas: la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. Esas tres premisas están en la demanda, esas tres premisas se desahogan durante el juicio, esas tres premisas están en la sentencia. Miren, en la demanda, ¿cuáles son esas tres premisas? Es la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. Les había yo comentado que a diferencia del código, por ejemplo, de muchos códigos de procedimientos civiles, que tratándose de juicios ordinarios, normalmente las pruebas no eran ofrecidas junto con la demanda y la contestación, que tradicionalmente en juicios ordinarios las pruebas eran ofrecidas posteriormente, en una fase distinta. En la actualidad no. En la actualidad, desde el juicio ordinario civil oral, las pruebas se ofrecen en la demanda, en la contestación, en la reconvención y en la contestación a la reconvención. Entonces, les había dicho, hay una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. En la premisa normativa son los artículos, son las normas, son la ley, son la interpretación jurídica y son los principios generales del derecho que ustedes van a hacer valer en su demanda. Dos, en la premisa fáctica son los hechos en que ustedes son los hechos constitutivos de su acción o son los hechos constitutivos de su excepción o su defensa. Y la premisa probatoria son las pruebas que ustedes van a ofrecer y la carga de la prueba que opere en el caso concreto. Depende del tipo de juicio, ¿no? La carga de la prueba y las pruebas en particular. Entonces, esas tres premisas las van a ir recorriendo en el camino y esas tres premisas les van a servir primero para formular su demanda, ¿no? Para formular mi demanda, yo tengo que señalar los hechos constitutivos de mi acción. Ahorita vamos a ver el artículo. Para formular mi demanda, yo tengo que señalar, tengo que ofrecer las pruebas. Premisa, tengo que señalar tengo que señalar los hechos, premisa fáctica. Tengo que ofrecer las pruebas, premisa probatoria. Y tengo que señalar los artículos, la interpretación,
las jurisprudencias, los principios generales del derecho, que es la premisa normativa. Al contrario, al contestar la demanda, tengo que señalar, tengo que contestar los hechos. Ya vimos la plática pasada, que es los niegas, los afirmas y ya no es ni lo niego ni lo afirmo por no ser propio, ya no es como en los códigos tradicionales, sino ahora ya cambia eso, sino ahora tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad que los desconoces, ¿no? Antes, normalmente en los códigos es ni lo afirmo ni lo niego por no ser propio. No, ahora tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoces. Y en la contestación también tienes que oponerte, tienes que en los hechos hacer valer hechos impeditivos o hechos extintivos o hechos modificativos, ¿no? De los hechos que, es decir, en la contestación tienes que decir, los hechos que dice el actor fueron modificados. ¿Por qué? O los hechos que dice el actor ya se extinguieron. O existe un impedimento para analizar los hechos que dice el actor. Voy a poner un ejemplo más adelante y vamos a simular un juicio. Eh, También tienen que hacer valer los artículos. Los artículos en la premisa normativa tienen que decir los artículos que hace valer la parte actora son inaplicables porque ya fueron derogados, porque hay una excepción, porque están en vacatio legis, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya fueron declarados inconstitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación, hay esas tres premisas, ¿no? Entonces, y en la contestación van a poner sus excepciones y defensas de dos tipos, excepciones y defensas procesales y excepciones y defensas sustantivas. Las excepciones y defensas procesales tienen que ver con la relación jurídica procesal y las excepciones sustantivas tienen que ver con la relación jurídica sustancial. Ahora, en un ejemplo lo vamos a ver clarito. Ahorita apúntenlo así, véanlo así, entiéndanlo así y ahorita en un ejemplo lo vamos a ver. Vamos a simular un juicio. Las excepciones procesales tienen que ver con la relación jurídica procesal, la relación que se crea por el juicio. Y las excepciones sustantivas tienen que ver con la relación jurídica sustancial, la relación que se crea por el fondo del asunto, por el contrato, por el hecho ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, en la audiencia preliminar se analizan principalmente las excepciones procesales. En la audiencia preliminar. En la audiencia de juicio y en la sentencia se analizan las excepciones sustantivas. Son las que atienden al fondo. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. Porque si la relación jurídica procesal, es decir, la del proceso, no está bien cimentada, no tiene caso seguir con el juicio. Ahorita pongo ejemplos. Entonces, si se fijan, en la audiencia de juicio se van a desahogar las pruebas y se van a formular los alegatos. Entonces, en la audiencia de juicio vamos a analizar la premisa probatoria y en la audiencia de juicio vamos a analizar la premisa normativa en los alegatos. Y en la sentencia se van a analizar las tres premisas. En los considerandos, el juez va a ver un considerando que analice los hechos, es decir, que fije la litis, va a haber unos considerandos
que valore las pruebas, es decir, la premisa probatoria, y va a haber considerando que responda sobre el derecho, que se pronuncie sobre el derecho, la premisa normativa. Y no solo eso, sino también en la audiencia de juicio, ustedes tienen que formular sus alegatos de apertura y sus alegatos de clausura, y tienen que tener una teoría del caso. Esa audiencia de juicio, al principio, su teoría del caso tiene que estar sustentada con una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. No se preocupen, esto lo vamos a ver en un ejemplo y vamos a ver los artículos. Lo vamos a ver con un ejemplo sencillito. Entonces, queda claro hasta aquí y después viene la ejecución. Obviamente después los recursos, eso lo vamos a ver. Después de que veamos todo esto, vamos a ver los recursos. Ahorita no nos metamos con los recursos. Queda claro cómo está la estructura del juicio ordinario civil oral. Sí, maestro. La Sí, profe. pregunta, la pregunta es, la siguiente pregunta, oye, pero ¿para qué sirve o para cuál es el objeto del juicio civil oral? Porque hay muchos juicios. Me dijiste que hay muchos juicios, ¿para qué son unos y para qué son otros? ¿No? Entonces, el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que el objeto del juicio ordinario civil oral es tramitar todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial. Entonces, cuando ustedes tengan que determinar qué juicio procede, qué vía, porque estas son las vías, qué vía procede, tienen que regresarse a esto. Tienen que buscar si procede, primero tienen que buscar en los especiales, tienen que ver si procede el ejecutivo, si no procede el ejecutivo, tienen que ver si procede la tercería, tienen que ver si procede el especial hipotecario oral, tienen que ver si procede el arrendamiento inmobiliario oral, tienen que ver si procede una inmatriculación judicial oral, tienen que ver si procede el juicio arbitral o tienen que ver si procede el sumario oral. Si no procede ninguno de los anteriores, entonces lo que procede en términos del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el juicio ordinario civil oral. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Entonces, hay una demanda que está prevista en el 235. Hay una contestación que está prevista en el 241. Hay una reconvención y contestación que está prevista en el 242. Hay una audiencia preliminar que está prevista en el 457 y 465, al 465. Hay una audiencia de juicio que está en el 466 y 467, la sentencia en el 468 y el cumplimiento en el 469. Si ustedes lo empiezan a ver por medio de premisa normativa, premisa fáctica y premisa probatoria, se les va a hacer muy fácil el desarrollo del juicio. Se les va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque van a ver que cada una de las etapas tiene por finalidad desahogar una de las premisas. La sentencia tiene tiene una premisa, cada una de las premisas, aborda cada una de las premisas. Y los recursos también pueden haber agravio de la premisa, violaciones a la premisa fáctica,
violaciones a la premisa normativa, violaciones a la premisa probatoria. Muchos he encontrado recursos que muy desorganizados en sus agravios, pero si los organizan violaciones a la premisa mmm, fáctica. ¿Cuál violación a la premisa fáctica puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, ¿qué violación se les ocurre a la premisa fáctica? A los hechos. La No sé, congruencia. o sea, como ejemplo, no sé, una notificación que no fue No, la realizada. premisa fáctica, a los hechos. Ah, ajá. Que Este, está, que está demandando algo que sucedió y a lo mejor mediante una probanza con un perito demostramos que no fue así o No, que a no los sucedió realmente. hechos. Que no son claros ni precisos. Así es, que no son claros o precisos o que el juez, acuérdense que los recursos van contra el juez, que no, que agregó o que mm, quitó. ok. Es congruencia y exhaustividad. Esa es una violación a la premisa fáctica. Premisa probatoria, agravio de violación a la premisa probatoria. ¿Cuál puede ser? Que no valoró las pruebas Que adecuadamente. valoró indebidamente las pruebas, siguiendo el sistema libre, el sistema tasado o el sistema mixto, dependiendo, en este caso, el Código Nacional establece un sistema mixto, ¿no? O premisa normativa, que inaplicó lo que debía aplicar o que aplicó lo que no debía aplicar. Eso lo vamos a ver en recursos. Pero si se fijan, entender el íter procesal desde las premisas les va a permitir entender el camino procesal, les va a permitir entender cada etapa, les va a permitir entender la sentencia, les va a permitir formular sus alegatos de apertura, sus alegatos conclusivos, y les va a permitir analizar la sentencia y les va a permitir formular unos mejores agravios. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Queda claro la estructura de la demanda, de la contestación. Ahora vamos a los artículos. ¿Queda claro la estructura? Sí, Sí, profe. maestro. Ok, vamos a los artículos, pero no los leamos por leerlos, leámoslos atendiendo a las premisas. Vamos al artículo 235. A ver, permítanme. A ver, voy a compartir. Doscientos treinta y cinco. 235. Miren, vamos a leerlo, pero ahora no como lo leímos la vez pasada. Vamos a leerlo ahora con base en las premisas. Y vamos a encontrar las premisas. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 235? Está en el título segundo, en la etapa postulatoria. No está en el título tercero. El título tercero es de los juicios civiles, pero ya les dije que en el título tercero de los juicios civiles no está esta etapa. Entonces tenemos que aplicar esta etapa a los juicios civiles. A ver, ¿quién me ayuda con el Yo, 235? maestro, Venga. leo. Dice, artículo 235. La demanda deberá cumplir los requisitos siguientes. Uno, la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve. Dos,
nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueva su nombre, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 3. Nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. 4. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. 5. Las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. 6. La exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Hasta ahí, perdón. 7. Perdón. Ahí, ¿qué premisa es? Fáctica. Fáctica. Esa es la fáctica, ¿no? Síguele, por favor. 7. Los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. Hasta ahí. O- ¿Qué premisa ajá, es? Normativa. la normativa. La normativa, síguele. 8. En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. 9. El ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o los hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Hasta ahí. ¿Qué premisa es? La probatoria. La probatoria. Síguele. 10. Las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada. Si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Igualmente podrá firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito, usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. 11. Exhibir por cada demandado un ejemplar de las copias de traslado, tanto de la demanda y sus anexos, ya sean en formato electrónico o físico, los cuales deberán estar debidamente foliadas e identificadas como copia. Si los interesados fueran varios, se acompañará un ejemplar para cada uno de ellos. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. 12. Los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Ok. Entonces, Está ahí. están las tres premisas, ¿no? Están la premisa normativa, la premisa fáctica. ¿Qué pasó, José Morales? Y la premisa normativa, la fáctica y la probatoria. ¿Qué pasó, José Morales? Perdón, profe, no, es que iba a preguntar si para hacer la demanda o la contestación de la demanda, ya no se pide que la persona que represente al, al actor o al demandado necesita tener título en derecho, porque no lo vi ahí, perdón, pero creo que no va ahí la pregunta. Viene en otro artículo. Ah, ok, sí, es lo que creo, estoy imaginando que viene en otro artículo. Sí, Gracias. ahorita lo vemos. Sí. Ahora, la contestación a la demanda es igual. Nada más que ahí en los hechos van a venir sus hechos constitutivos de la excepción, que son hechos modificativos, impeditivos o extintivos. Entonces, y en ocasiones no vienen así las contestaciones. Las contestaciones tienen que ser con hechos que fueron modificados, los hechos que dice el actor fueron extinguidos, ya se extinguieron. Por ejemplo, no el contrato fue modificado porque hubo una cesión, fue extinguido porque hubo un convenio extintivo, fue modificado porque hubo un convenio modificatorio, ¿no? O impeditivos, no se puede analizar ahorita porque está sujeto a un plazo y todavía el plazo todavía no transcurre, ¿no? Entonces, en los hechos, son hechos impeditivos, modificativos o extintivos.
son los que tienen que hacer valer. A ver, ¿quién me ayuda con la contestación? También vamos a encontrar las tres premisas. ¿Quién me ayuda con la contestación? A ver, yo maestro. Venga. Artículo 241. La contestación a la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos. Uno, presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó. Dos, nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción correspondiente. Número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y acreditarlo, o, en su caso, solicitar el apoyo especial a que se refiere el artículo 141 de este Código Nacional. Tres, dice el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Cuatro, contestará categóricamente cada uno de los hechos en la que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad que los desconozca. Apercibida que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta, se tendrán por ciertos los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Cinco, Ahí está la deberá, premisa, perdón, ahí está la ajá, premisa fáctica, ¿no? fáctica, es correcto. Cinco, deberá ofrecer sus pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Premisa probatoria, síguele. Es correcto. La seis, las excepciones y defensas que se tengan se harán valer en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Se procurará citar los preceptos legales convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. Ahí está la premisa Normativa. normativa, síguele. Sí. La siete, las firmas de la parte demandada o de la persona representante autorizada. Si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando otra persona en su nombre o a su ruego, indicando estas circunstancias. La parte demandada o la persona representante autorizada podrá firmar el escrito usando su firma electrónica avanzada. 8. Acompañar copia simple del escrito de contestación debidamente foliada e identificada como copia para dar vista a la parte actora por el término de 3 días. Aquí ya agregaron lo de foliada, está bien. Así Los es. demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto en el código, en este Código Nacional. ¿Qué Es pasó? correcto. Gracias. ¿Qué pasó, José Morales? Sí, perdón, tenía apagado el micrófono. Lo que acaba de leer la compañera que nos acaba de hacer, dice que se procurará, más arriba dice que se procurará, no es se deberá, citar los preceptos legales, convencionales y criterios jurisprudenciales. Se procurará citar. ¿Sería como es necesario o será obligatorio citar los preceptos legales? Pues lo que pasa es, a ver, vamos a comparar con el actor, el 235. A ver, A ver, el 2. Dice, los 235. fundamentos de derecho procurando. Ah, no, no. Bueno, aquí dice Igual sí, nada más. procurando. Procurando citar la clase de acción intentada. Pues es que de la teoría de que el particular expone los hechos y las pruebas y el juez dice el derecho, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan de ese principio? sí, El jura novit curia, Ok, ¿se acuerdan? muy bien. Sí, sí, profe. De que el dame los hechos y yo te daré el derecho, parten de claro. ese supuesto, ¿no? Pero Ujú. lo mejor, por el principio de congruencia y exhaustividad, es citar los preceptos y las jurisprudencias que uno crea que son aplicables, ¿no? Y más si vamos a solicitar que ejerzan el control difuso, ¿no? De Claro. constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? Entonces, que muchos le llaman que no es sistema de control difuso, que le llaman que no es control difuso, que le llaman que es un sistema de control, que no es control difuso, que es un sistema.
difuso de control. Pero bueno, son ahí temas ahí teóricos, pero al final yo creo que en la demanda ahí faltaría, en la demanda y la contestación faltaría el que en caso de que se solicite el ejercicio o ejercer el control de convencionalidad o constitucionalidad del sistema difuso, pues debería de haber señalado los requisitos, ¿no? No lo señala. Hay algunos criterios jurisprudenciales que señalan qué requisitos se deben de seguir para solicitar la inaplicación, ¿no? Ya les, ya les comenté en qué casos que hemos platicado, por ejemplo, en qué casos podríamos solicitar el control en su vertiente difusa, ¿no? Ahorita vamos a poner un caso. Ahora, vamos a poner un caso. Ahora, el 242, nada más quiero ver los artículos. Quiero ver los artículos y después ver así muy rápidamente los artículos para no fastidiarnos con los artículos y después ver un caso y vamos a hacer los escritos, ¿no? A ver, 242. Dice, dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención en los casos que proceda, ajustándose a las disposiciones de la demanda. En caso de reconvención, se seguirán las reglas previstas en este Código Nacional, tanto para la demanda como para la contestación. Sin embargo, el emplazamiento deberá hacerse a través de la dirección de correo electrónico señalada por la parte actora en la demanda principal. Ok, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Miren, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Y qué pasa con aquellas comunidades agrarias en México que están muy lejanas y no tienen la facilidad de un correo electrónico? Sí, claro. O que no tienen teléfono, que no tienen Sí, o correo, sea, que no hay o no tienen internet, que internet. no hay internet. Bueno, ahí hay un tema, ahí hay una forma, mira. Ahí hay una forma en el artículo 2. Hay ajustes del procedimiento, mira. Fíjate, ¿qué establece el artículo 2, fracción primera? Habría que solicitarlo desde la demanda o desde la contestación. A ver qué establece el artículo 2, fracción primera. Artículo 2. Para efectos de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se entenderá por fracción uno, ajustes de procedimiento. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. O sea, se tendría que hacer un ajuste al procedimiento. Oye, manifiesto bajo hipótesis, ¿verdad? Que en mi comunidad no hay internet, no tengo un correo electrónico, no puedo acceder. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, pero a mí lo que me preocupa, miren, me preocupa lo siguiente. Miren, de todos modos, también aplicaría el 236, segundo párrafo. A ver qué establece el 236. El segundo párrafo dice, la autoridad jurisdiccional debe hacer una nueva y exhaustiva revisión de la demanda y si en esta encuentra que los requisitos que omitió están satisfechos o que no son realmente indispensables para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso, debe rectificar y admitir la demanda sin estar vinculado ineludiblemente por su propia prevención, aunque el demandante no haya presentado ningún escrito encaminado a cumplir con lo pedido o lo presentado, se considere suficiente.
¿Ya vieron? Sí. O sea, no está, por ejemplo, nosotros tradicionalmente conocemos el principio de firmeza de las resoluciones, el Ujú. principio de que los jueces no pueden revocar sus propias determinaciones y el principio de preclusión, ¿no? Y aquí dice que si, aunque no lo desahogue, el caso que dice el compañero, ¿no? Del correo electrónico, pues te prevengo para que señales correo electrónico y no dice nada. Es una comunidad, no tienen correo electrónico, no tienen internet, es un hecho notorio, ¿no? Y el juez no está sujeto al correo electrónico, ¿no? No está el juez no está, perdón, no está sujeto a su prevención anterior. O sea que el juez puede admitir la omisión de ciertos requisitos. Así es, sí. Yo creo que los que no sean indispensables, ¿no? Ahí tendremos que determinar cuáles son los indispensables y cuáles no, y cuáles vulneran la igualdad y cuáles no. Si vulneran la igualdad, yo creo que ahí sí tendría que desechar, Ok, perfecto. ¿sí? Ahora, ahora, el artículo 239 establece el plazo de 15 días para contestar la demanda. Como en el oral civil, el ordinario civil oral no regula la fase postulatoria, tenemos que estar a estas reglas. Entonces son 15 días, a ver, 239. Dice, admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado corriéndole traslado con copias de la misma, de los documentos exhibidos por el actor y en su caso con la propuesta de convenio y el formulario correspondiente, a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Ok, 15 días, ¿sale? Ya después de la demanda de la contestación de la reconvención, ya en el, ya después sí regula el, ya regula el 456, el ordinario civil oral, y señala que todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en juicio ordinario civil y se tramitarán conforme a las reglas de este título y en lo no previsto se regirán por las disposiciones generales del Código Nacional, que es las que vimos en el título segundo. ¿Vale? Luego, ya de ahí se salta atendiendo a lo dispuesto el 251, la audiencia preliminar. O sea, ya que viene la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, en donde se ofrecen las pruebas y donde se ponen las excepciones procesales y las sustantivas, viene en la audiencia preliminar la depuración del procedimiento. Se intenta la conciliación de las partes y se les invita a mediar en los centros de justicia alternativa. Se depura el debate, se califica la admisibilidad o desechamiento de las pruebas, se cita para la audiencia de juicio. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de las premisas. Vean, miren, dice aquí que aquí viene que en la etapa de depuración del procedimiento, que es la primera, miren, depuración del procedimiento. En el 459 dice que en la etapa de depuración del procedimiento, la autoridad jurisdiccional examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal, porque hay dos tipos de legitimación. Hay legitimación ad processum y legitimación ad causam. La legitimación ad proceso es, es la que se analiza en la audiencia preliminar. La legitimación ad causam se analiza en la sentencia. Y dice, se procederá al desahogo de las pruebas relacionadas
con las excepciones procesales. Procesales. Y una vez hecho lo anterior, se resolverá de manera oral, salvo las cuestiones de incompetencia que se tramitarán conforme a las reglas generales. O sea, en términos del 459, estamos, ya que está la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación, nos vamos a la audiencia preliminar, hay una depuración del procedimiento, habrá un análisis de la legitimación procesal. La legitimación procesal es la personalidad. Es decir, se analiza que el que se presenta al juicio representa o no a la persona que está litigando. Es eso. Y analiza las excepciones procesales. Después de analizadas las excepciones procesales, se procura conciliar a las partes, 460, salvo que sea sobre derechos intransigibles. Díganme un derecho intransigible. ¿La vida? No sé, los alimentos, ¿no? El Por ejemplo. derecho, el derecho a recibir alimentos, no así los alimentos ya devengados, ¿no? O bueno, los Sí, claro. alimentos ya, pero el derecho a recibir alimentos es intransigible, ¿no? Por ejemplo, la patria potestad es transigible. Ujú. Patria potestad, no guarda y custodia. No, esa no es No. intransigible. La patria potestad es intransigible, ¿no? Ujú. La guarda y custodia sí es transigible, pero la patria potestad no, ¿no? Luego, las partes podrán solicitar un receso para desarrollar pláticas conciliatorias. Entonces, estamos en la audiencia, podemos solicitar un receso para solicitar pláticas conciliatorias sin la presencia judicial y sin que obren el registro. Si llegamos a un acuerdo, redactamos el convenio y lo firmamos. El juez revisa el convenio y si lo ve que no es contrario al derecho, lo aprobará, lo eleva a cosa juzgada y se acabó el asunto. Si no se logra la conciliación, lo que va a haber, se analiza la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es la premisa fáctica. Es decir, oye, pues los dos estamos de acuerdo en que se celebró el contrato, los dos estamos de acuerdo en que se celebró el convenio, pero no estamos de acuerdo en lo demás. Entonces ya sobre eso, pues ya que no haya debate, ya que no haya pruebas, ¿no? Entonces va a haber una fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Estos ya no, esos ya que salgan de debate, sí, sí hubo convenio, sí hubo acuerdo, sí hubo contrato, ¿no? Entonces, luego también se precisarán los acuerdos probatorios. Oye, ¿para qué voy a desahogar una ratificación de contrato si ya estamos aceptando que sí se celebró el contrato? ¿Para qué voy a desahogar y voy a señalar fecha para desahogo de un convenio si ya estamos aceptando que se celebró el convenio? Entonces se depura y se da por hecho. ¿Qué pasó, José Morales? Perdón, otra vez se me olvidó encender mi micrófono. Estos dos últimos artículos, sobre todo el penúltimo, son muy parecidos al procesal laboral, ¿no? Donde primero tienen que Sí, conciliar las partes. sí, Como que va por ahí, ¿no? sí. Y Ok. también al mercantil, al oral mercantil. Entonces, después, ya de la depuración, fíjense, depuran las excepciones procesales. Luego, eh, proponen un acuerdo si hay acuerdo. Si no hay acuerdo, hay una depuración de la premisa fáctica. Luego hay una depuración de la premisa probatoria. Y luego se abre el debate
respecto a la admisión de las pruebas, ¿no? No, que esta sí, esta no, que esta es inadmisible, que esta es inidónea, que esta no se refiere a los hechos controvertidos, ¿no? Y entonces, esto lo vamos a ver, vamos a hacer una simulación, vamos a hacer una simulación de esto, ¿no? Respecto de su admisión o desechamiento, el juez se pronunciará respecto a su admisión o desechamiento y eh, solo serán de admitirse cuando se refieran a hechos controvertidos y cumplan con los requisitos. Luego, de ahí, se pueden objetar las documentales en cuanto a su cerrada la admisión de pruebas, eh, se concluirá con la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia preliminar. Y obviamente se señala una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura para exponer su teoría del caso. Su teoría del caso es la estructura, es tu chisme estructurado, es tu chisme estructurado. A ver, él me debe, el demandado me debe o el demandado le debe 10 pesos a mi representado porque celebraron el contrato de mutuo. Mi representado le entregó y la demandada recibió 10 pesos y hasta el momento no se los ha entregado. Esos son la premisa fáctica. Como pruebas que la premisa probatoria, contamos con el contrato, contamos con el comprobante de transferencia, ¿no? Y contamos con los correos electrónicos de recepción. Premisa probatoria. Premisa normativa. El artículo tal del Código Civil establece que el contrato de mutuo es un contrato por medio del cual presta y se lo deben de devolver. Y se pone celoso, ¿eh? ¿Mandé? ¿Quién? El perro negro. ¿Cuál perro? ¿Sí? Entonces, se desahogan las pruebas, hace sus alegatos de apertura, se desahogan las pruebas y concluido el desahogo de las pruebas, se concede el desahogo para formular sus alegatos de cierre. Igual, ya es lo que acreditaron, ¿no? Es lo que acreditaron. A ver, yo en los alegatos de apertura es la promesa de lo que voy a probar. Y en los alegatos de cierre es lo que probé, ¿no? Entonces, en los alegatos de cierre es como te lo señalé en mis alegatos de apertura, te demostré que se celebró el contrato, que recibió el dinero y que no me lo ha entregado. Por lo tanto, te pido que lo condenes a que me devuelvas el dinero, a que me devuelva el dinero, ¿no? Enseguida se declarará visto el asunto y se emitirá una sentencia definitiva. En casos complejos, se citará para sentencia y ya. Eso es lo que regula el ordinario civil oral. Ahora, vamos a hacer una simulación. Si se fijan, vamos a si se fijan, está la demanda, está la contestación, está la reconvención, está la contestación, está la audiencia preliminar, está la audiencia de juicio, está la sentencia y está la ejecución. Si se fijan, a pesar de que es un juicio ordinario civil oral,
La demanda y la contestación, la reconvención y la contestación son por escrito. La audiencia preliminar y la audiencia de juicio ya es oral. Es mitad oral y mitad escrito. Entonces, vamos a hacer una demanda, ¿no? Vamos a hacer algo bien sencillito. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, maestro, Dani. Vamos bien. No, ninguna. Vamos a hacer una demanda. Vamos a hacer una demanda. Vamos a hacer una contestación. ¿Qué pasó, Rafael? Sí, yo tenía duda, hace rato, bueno, desde hace rato le iba a plantear sobre, a mí no me queda muy claro en sí lo de depuración del debate. Que, Sí, a sí. ver, el, el sistema de doble audiencia, depurar el debate es que cuando ya estemos en la audiencia de juicio, ya no haya problemáticas procesales que atender y ya se pueda atender efectivamente la cuestión sustantiva planteada. La depuración del debate implica, uno, atender a las excepciones procesales. Dos, intentar que las partes se pongan de acuerdo. Tres, intentar que haya acuerdos sobre hechos no controvertidos. Es decir, oye, los dos estamos aceptando que hay contrato, ya no desarrollemos pruebas sobre eso, ¿no? Cuatro, acuerdos sobre pruebas. Oye, es que estas pruebas ya dijimos que esto sí es cierto, sobre estas pruebas ya no desahoguemos, ¿no? Y el señalamiento de pruebas. ¿Qué nos facilita? ¿Qué nos facilita esto? ¿Por qué es depuración? Porque antes, en los juicios normales, bueno, no los normales, en los del, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, esto no existe, ¿no? Esto no, esta depuración, existe la audiencia previa y de conciliación y excepciones procesales, pero no existen los acuerdos sobre hechos no controvertidos, no existen los acuerdos probatorios. Entonces, te avientan y te ofrecen 100 pruebas sobre hechos que ya ambas partes están de acuerdo y el juez está obligado a desahogar las 100 pruebas. Y entonces te alargan el juicio años. Si ya estamos, te avientan 100 hechos y estamos de acuerdo sobre 50 hechos, por ejemplo, la identidad del inmueble, ya estamos de acuerdo y te ofrecen 10 periciales para acreditar la identidad del inmueble. Pero ya estamos de acuerdo. Si estuviera este sistema de depuración como el juicio, como el código actual, pues ya estamos de acuerdo, ya no tenemos que desahogar 10 periciales. Nos evitamos el problema, el gasto y el tiempo de desahogar 10 periciales. Entonces ya está, sí es el mismo inmueble, el que estamos peleando. Nos evitamos ese problema. Es el mismo convenio y el mismo contrato. Ya ¿para qué la ratificas? Si ya lo aceptamos, ¿no? Entonces, todas las excepciones procesales, ya estamos de acuerdo. Bueno, ya se pronunció el juez si hay personalidad o no hay personalidad, etcétera, etcétera. Hay litispendencia o no hay litispendencia, es la vía o no es la vía, hay conexidad o no hay conexidad, etcétera, etcétera. O sea, es depuración porque todos esos temas procesales se analizan en la audiencia preliminar para que ya cuando llegues a la audiencia del juicio, ya nada más se analice el fondo, las pruebas relacionadas con el fondo, y cuando llega la sentencia, ya no analices nada procesal, ya nada más el fondo. Por eso es la depuración procesal. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, bueno, es que yo pensé que era diferente
la depuración procesal que la depuración del debate, pero no son complementarios en ese sentido, entonces, ¿no? Son complementarios. O sea, la finalidad es que cuando ya lleguemos a la audiencia de juicio, ya nada más analicemos el fondo, las pruebas relacionadas con el fondo. Ok, gracias. Sí, Profesor, tengo una pregunta. venga, Ya cuando se llega al juicio, pues ya no hay problemas procesales. Entonces, ya no debería. ya no debería. Entonces, ¿se podría interponer un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento? Sí, Eh, claro. pero, pero si ya se llegó al juicio sin ningún tipo de problemas, sí procede aún, ¿verdad? Ese incidente. Sí. O incluso una Ah, falta de personalidad, porque por ejemplo, puede venir una sustitución procesal, cede en el litigio, el actor cede el litigio y después el sesionario, el representante del sesionario no tiene personalidad o puede haber una caducidad. Me pasó en un juicio que se dieron el litigio y el sesionario nunca se presentó un año y medio después, se presenta un año y medio después y siguió actuando el anterior. Entonces me doy cuenta que había una sesión y entonces opongo la falta de personalidad y opongo la caducidad, supervenientes, procedió la falta de personalidad del anterior, porque en el momento que hay la sesión, pues deja de tener personalidad y la caducidad porque no actuó el nuevo y se sobreseyó el juicio. Sí, puede, claro, puede ser superveniente. gracias, Sí. profesor. Ok. Entonces, vamos a dar 5 minutos de descanso y empezamos con la demanda desde en blanco. Sí, maestro. Para que vayan viendo, pónganse de acuerdo con el tema de la lista, porque ya vamos a la mitad, para que no le falte a nadie su constancia, por favor. Sí, 10 minutos. Pónganse de acuerdo con la lista. Daniel, ¿y los que estamos inscritos también tenemos que anotarlos en la lista o ahí no hay problema? No, esos ya están. Vamos a empezar con nuestra demanda. Lo primero que tenemos que poner es nuestro rubro. Vamos a poner, por ejemplo, yo voy a demandar Vázquez, Millán, José Daniel, en contra. ¿Qué pasó, Marcos? Hola, profe. Le quería preguntar, ¿ve que en los requisitos de la demanda, si bien es cierto, no viene bueno, no viene como tal que se debe, los requisitos que debe de cumplir el rubro? En el Código Procesal de la Ciudad de México, si viene en el 270 tercer párrafo, viene que si debe, toda promoción debe de contener los datos de las partes. En este caso, en el Código Nacional, ¿hay un semejante de ese artículo? Sí, sí hay uno. Ahorita lo señalo. Gracias. Sí hay uno. Los datos de identificación del juicio. En la parte general, ahorita lo señalamos. Vázquez Millán en contra de, vamos a poner el patito Peo SADCB, ¿no? Juicio civil, escrito inicial de demanda.
Para determinar qué tipo de juicio civil, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les dije? Ver que no está dentro de las excepciones que nos dijo, De los especiales, ¿no? de los especiales. Efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es que no esté dentro, que no sea ejecutivo, perdón, que no sea una tercería. Alguien tiene su micrófono prendido. Que no sea un especial hipotecario, que no sea un arrendamiento inmobiliario oral, que no sea una inmatriculación o que no sea un juicio arbitral. Entonces, vamos a ver. Si no es, entonces es un juicio ordinario. ¿Qué juicio vamos a promover? El caso es el siguiente. Yo le presté 1,500,000 pesos al Patito Feo SSB. Le presté 1,500,000 pesos el 1 de enero de 2024 con un interés del 2% mensual y me lo iba a pagar el 1 de junio de 2024 y en caso de no hacerlo me pagaría un interés moratorio de el 3% mensual y una pena convencional por el simple retardo del 1% mensual hasta el cumplimiento. Entonces, vamos a ver qué tipo de juicio es decir, la vía, ¿no? A ver, primero, 470. Vamos a ver el juicio oral, si es juicio oral. A ver, ¿quién lee el 470? Artículo 470. Procede el juicio ejecutivo en los casos en que un documento lleve aparejada ejecución y que contenga obligación cierta, líquida y exigible. No tengo documento que traiga para dejar de ejecución. O sea, no tengo un instrumento público o testimonio. No tengo ulteriores copias por mandato judicial. No tengo instrumento público conforme al Código Nacional. No tengo documento privado después de reconocido por persona, quien lo mandó a extender. No tengo confesión de la deuda ante autoridad jurisdiccional. No tengo convenio ante autoridad jurisdiccional. No tengo el estado de liquidación de adeudos, de condóminos. No tengo un convenio emanado del procedimiento de mediación. No tengo una sentencia ni un convenio judicial, ni un convenio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ni ante la Procuraduría Social o institución autorizada de la entidad de mediación o conciliación. Entonces, ¿procede el juicio ejecutivo civil oral? No. No. Vamos por el otro. Tercería. ¿Quién lee el artículo 486? Artículo 486. Tercería es la acción que deduce un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas, con el objeto de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o a las excepciones del demandado, o para excluir los derechos de ese tercero. En un juicio previamente instaurado y seguido por dos o más personas, puede uno o más terceros con intereses distintos de las partes presentarse a deducir una acción distinta de la que se debate entre aquellos.
Tercero, que debe fundar su acción y presentar los documentos que tenga relación con la litis planteada en el juicio principal, sin los cuales se desechará de plano. Este nuevo litigante se llama tercer opositor. Tengo yo, quiero coadyuvar o adherirme al demandante o a un demandado. No, No, ¿verdad? no. No, tampoco son tercerías. Hipotecario oral. ¿Quién lee el 506? El primer párrafo. Artículo 506. Se tramitará en la vía especial hipotecaria oral todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación de crédito de la hipoteca garantice, que la hipoteca garantice. ¿Eso es el objeto de mi juicio? No, Tampoco. 520. Especial de arrendamiento inmobiliario oral. ¿Quién lee el 520? Artículo 520. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones a este capítulo. ¿Mi asunto es de arrendamiento inmobiliario? No. no. Tampoco. Ok. 530. Procedimiento especial de inmatriculación judicial oral. 530. ¿Quién lo lee? Artículo 530. El procedimiento especial oral de inmatriculación judicial de inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en los códigos civiles respectivos, se sustanciará conforme a lo siguiente. Se presentará una solicitud que deberá de contener el origen de la posesión, en su caso, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión. ¿Tiene que ver con la posesión? No. 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 533. Juicio arbitral. ¿Es un juicio arbitral? ¿Lo No. un arbitraje? No. No, profe. No. Entonces, si no, nos regimos por las reglas del oral civil, del ordinario. A ver. Nos regimos por las reglas si no es ejecutivo oral, civil oral, si no es una tercería, si no es un especial hipotecario oral, si no es un arrendamiento inmobiliario oral, si no es una inmatriculación judicial oral, si no es un juicio arbitral, entonces es un ordinario civil oral. Claro, civil. 456. ¿Qué pasó, Marco Solís? Oiga, profe, de acuerdo al caso concreto que mencionó, Sí, refirió que usted le había prestado una cantidad de dinero a una empresa, Patito Feo, ¿no? sí. ¿Ahí existe algún documento Un contrato privado. de mutuo? Sí. Ah, ok. Entonces, leamos el 456. Artículo 456. Todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en juicio ordinario civil y se tramitarán conforme a las reglas del presente título, y en lo no previsto se regirá por las disposiciones generales de este Código Nacional. ¿Ya vieron? Entonces, regresamos a nuestra demanda. Regresamos a nuestra demanda y entonces es un juicio ordinario
civil oral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profesor, una pregunta. Eh, ¿Hay juicio ordinario civil escrito? No está regulado. Ah, ok. Entonces, tampoco tendría caso que se pusiera juicio ordinario civil oral, ¿no? Solamente bastaría con juicio ordinario civil. Pues es que el código lo regula. Yo creo realmente el ordinario es en oposición a oral, porque en teoría general del proceso hay juicios ordinarios y juicios especiales, y el juicio ordinario es opuesto a un juicio especial como un oral. Es una contradicción, pero no hay ordinario. Es un ordinario civil oral, así le llamaron. Tendrá que ser juicio ordinario civil y luego tendrá que ser juicio civil oral, juicio tal, juicio tal. Pero así lo llaman, así lo designan. Yo me he Sí. acostumbrado, para que no me prevengan y no me, en la práctica, me he acostumbrado a tal como dice la ley, así hacerlo, para que no me prevengan. Ok, Maestro Dani, ¿te ¿puedo hacer una pregunta sí, en lo que estás escribiendo eso? Gracias. Mira, hace rato pues estabas planteando en cuanto a la relación de pues grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la contestación o que si no saben hablar el idioma sí, castellano, español, y bueno, e incluso la misma legislación establece que se debe de decir si pertenecen a estos grupos, algún grupo étnico. Mi pregunta es, cuando haya alguna imposibilidad de que una persona que ha sido demandada por cuestión de que pertenece a un grupo vulnerable o pertenece a alguna etnia o vive en una zona rural y no tenga la oportunidad de contestar en el tiempo establecido por el código y atendiendo ese principio de universalidad en relación a la garantía en relación a que se deben de garantizar los derechos humanos. Mi pregunta es, ¿en qué momento procesal se hace? Directamente al contestar la demanda y obviamente que ya se pasó de ese plazo y para esto motivándolo o fundándolo en algún criterio jurisprudencial o cuál sería el momento procesal oportuno. ¿Es cuánto? o sea, no contestó la demanda. Sí, no la contestó. Bueno, estoy hablando en futuro porque todavía. Sí, 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 sí. Ajá, pero si fuera el caso, ¿no? De que demandan a alguien que por todas estas cuestiones se ve impedido para contestar en tiempo y forma la demanda. O sea, se hace, si la contesta al día siguiente en que feneció el plazo, ahí se debe de fundar y motivar esto o a través de un recurso cuando ya la desechen la contestación. Yo creo que a través de un recurso, pero yo haría valer lo siguiente. Miren, Sí. haría valer lo siguiente. Déjenme sacar mi código civil. Miren, yo haría valer, hay un artículo en el Código Civil que regula ese supuesto, o lo podemos aplicar por analogía. Miren, lo voy a poner. Miren, dice, voy a compartir pantalla.
Mira, yo haría valer este artículo en la apelación porque la van a desechar por extemporánea, aunque haría valer los ajustes que hicimos hace rato que dijimos, haría valer los ajustes de hace rato y haría valer este artículo. Miren, hay un artículo en el Código Civil que dice, artículo 21. A ver, ¿quién lee el artículo 21 del Código Civil? Artículo 21. La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieran incurrido por la falta del cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Yo haría valer eso, Ujú. ¿no? Y Sí. los ajustes que habla el Código Nacional. Ok. Interpretando esto, Sí. base en el artículo segundo de los pueblos y con base en el acceso a la justicia, ¿no? Claro. Yo haría valer eso. Y aparte que ahí el mismo artículo primero constitucional dice que toda autoridad está obligada a garantizar, ¿no? Es, Los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, ok, sí, maestro, gracias. ok. Ahora, el 235 de del Código Nacional dice señala que que la demanda deberá cumplir con los siguientes, la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve. Entonces, vamos a señalar la autoridad ante la que se promueve. Señor juez civil de proceso escrito. Ahí tendremos que esperar las reformas para ver qué tipo de jueces son competentes. Aquí se habla de la competencia, pero va a haber reformas. Entonces, tenemos que esperar qué tipos de jueces van a ser competentes para cada tipo de juicio. Pero por el momento, señor juez civil de proceso escrito en la Ciudad de México, que por turno corresponda. No es de proceso oral, ¿no, verdad? Es que no sabemos, Ah, porque lo lógico sería oral, pero no sabemos porque por hacer porque es un ordinario, no sabemos si va a ser de escrito, no sabemos si va a ser oral, porque acuérdate que este código, en uno de los transitorios, se establece que se tienen que hacer las adecuaciones. Lo más lógico que yo creo que van a reformar la ley orgánica del Poder Judicial y va a ser un oral. Es lo más lógico, pero hasta ahorita no están hechas las adecuaciones, ¿no? ok. Ok. Sí, Gracias. aquí. Es lo más lógico que sea un oral, ¿no?
O por ejemplo, en el Estado de México los están haciendo mixtos. Sí, Eran familiares y civiles y ahorita en algunos municipios los convirtieron en mixtos. sí. Entonces sí, Y tendrían que armonizar todo esto. ajá, tenemos que esperar a que armonice, ¿no? Porque acuérdate que en el ordinario civil oral, la mitad es escrito y la mitad es oral, ¿sí? Ok, vamos a ponerle oral. Pero todo, Daniel, una pregunta. ¿mande? Una pregunta. Entonces, ¿cómo se determina que la primera parte sea, bueno, lo que yo había entendido es que la primera parte es escrita y la siguiente oral? Entonces, ¿así cómo se determina? Se tiene que determinar en la ley orgánica. A ver, esta es la competencia por materia. Esta es la vía. Esta es la competencia por territorio. Esta es la competencia por turno. El problema que en los transitorios se establece que se van a adecuar las leyes al código. Entonces tendremos que esperar a que se adecuen las leyes para determinar la competencia por materia, por territorio, por turno, por cuantía, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo determinarlo? Lo tenemos que ver en la ley orgánica. Pero como todavía no entra en vigor y todavía no se han adecuado, tenemos que esperar a que se adecuen. Pero originalmente lo vamos a poner así. Tenemos que esperar a que adecuen la ley orgánica para adecuarla al código nacional. Pero esto se refiere a la competencia. Y la competencia la vamos a encontrar, la competencia por materia la vamos a encontrar en el código, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pero todavía no la adecuan. Cuando la adecuen, ahí tenemos que encontrarla. Ok, Daniel, gracias. ¿Vale? Sí, gracias. Órale. Ahora, luego dice, luego sigue diciendo el código. Dice, nombre, es más fácil por copiarlo. Yo lo que hago es, para hacer mis demandas, copio los requisitos y los voy desarrollando. Es lo más fácil. Nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve en su nombre. El domicilio para ir a recibir notificaciones dentro del número telefónico, dirección de correo electrónico para los mismos efectos, si pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. O sea, en este caso, José, Daniel, Vázquez Millán, por mi propio derecho, por mi propio derecho, personalidad, que le pido me reconozca dentro de este juicio ante usted, señor juez, comparezco y expongo. Dice, de nombre, denominación o razón social
Domicilio para ir a recibir notificaciones. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Perlas número 20, número 25, Colonia Jacarandas, Alcaldía cualquiera, Miguel Hidalgo, código postal 6578, Ciudad de México, con número telefónico 5566778899 y dirección de correo electrónico Vázquez arroba gmail.com. Luego, manifiesto que no pertenezco a algún grupo vulnerable. Luego, dice nombre de la persona designada como la representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con registro. Esos son los mandatarios judiciales. Con fundamento en los artículos 215 y 216 del Código Nacional de Procedimientos. ¿Tiene 5 minutos más? Sí, sí, Daniel, sin problema. Adelante, Sí, profe. maes. Sí, adelante. Familiares, autorizo con todas las facultades de dichos preceptos, las facultades que contienen dichos preceptos, a los licenciados en Derecho Juan Pérez, con cédula profesional y Pedro Pérez, con cédula profesional ambas expedidas
por la Dirección General de Profesiones. De profesiones. Y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juanito Pérez. Nos vamos a quedar hasta ahí para que el próximo lunes empecemos a hacer continuemos con la demanda y vamos a hacer la contestación y vamos a simular la parte oral también. Así que vayan haciendo dos equipos. Uno va a defender la demanda, otro va a defender la contestación vía oral. Vamos a hacer los alegatos de apertura, vamos a hacer los ofrecimientos de pruebas. Nos vamos a quedar con el oral porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, por lo menos con el oral que lo veamos. El lunes vamos a avanzar con la demanda. Va a ser una demanda muy sencillita, una contestación muy sencillita. Si nos da tiempo, hacemos uno de arrendamiento, puede ser uno de arrendamiento, pero la idea es simular todo el juicio, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. También vamos a solicitar. Alexandra no está en el grupo.